Es normal cuestionar a Dios y quizás una pregunta más importante, ¿es pecado cuestionar a Dios? Después de leer bastante en las Escrituras, yo creo que la respuesta depende de lo que uno tiene en mente al hablar de cuestionar a Dios, entre comillas. Es que en la Biblia grandes hombres y mujeres de Dios le cuestionaron. ¿Usted ha leído alguna vez la profecía de Habacuc en el Antiguo Testamento? Casi todo el libro tiene que ver con preguntas que el profeta hizo a Jehová en cuanto a la destrucción venidera de Jerusalén. Esa destrucción fue conforme a la voluntad de Dios y al profeta le costó entender este punto. En los Salmos hay muchas preguntas. David hizo 51 preguntas y algunas de ellas indicaban algo de dudas de parte de David. Quizás la pregunta más famosa, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Job, ¿qué vemos? Muchas dudas de parte de un hombre recto. Job tenía dudas en cuanto a su sufrimiento. Pero en la Biblia, otros que cuestionaron a Dios fueron castigados. Usted puede pensar en algunos ejemplos. Yo pienso en Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Dudó del anuncio del profeta Gabriel y por tanto Zacarías quedó mudo durante el embarazo de su esposa. Otro ejemplo que me viene a la mente, los 10 espías que dudaron de Dios ante la conquista de Canaán. Decían ellos, no podemos conquistar la tierra porque somos demasiado débiles. Y así demostraron sus dudas en cuanto a Dios. Fueron castigados duramente. ¿Cuál es la diferencia entre el cuestionar a Dios sin pecar y el hacerlo con una actitud pecaminosa, una actitud de rebelión? Vamos a hablar de 4 diferencias fundamentales. En primer lugar, aquellos que cuestionan a Dios sin pecar se dan cuenta de que sus dudas provienen de su propia falta de comprensión y no tienen nada que ver con el carácter de Dios. Hay una gran diferencia entre el dudar de nuestra comprensión de Dios, algo entendible porque somos muy limitados, y el dudar del carácter de Dios, algo peligroso. Número 2. Aquellos que cuestionan a Dios sin pecar están dispuestos a esperar como si fuera la respuesta. Están dispuestos a buscarla. Después de cuestionar a Dios, el profeta Habacuc dijo, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Es Habacuc 2:1. Me he dado cuenta a través de los años que muchos que hablan de sus dudas no están dispuestos a esperar y no están dispuestos a buscar las respuestas. Solamente quieren hablar de problemas sin buscar respuestas. Número 3. Aquellos que cuestionan a Dios sin pecar piden su ayuda en cuanto a sus dudas. Cuando Jesús habló con el padre de un muchacho endemoniado en Marcos 9:24, le habló de la importancia de la fe. ¿Se acuerda usted de la respuesta del padre? Dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Buscó la ayuda de Dios. Debe ser nuestra oración al dudar. Número 4. Aquellos que dudan o cuestionan a Dios sin pecar entienden que jamás lo van a entender todo y aceptan este hecho. Y el texto clásico, Isaías 55:8 y 9.
porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aquellos que cuestionan a Dios sin pecar se dan cuenta de esta verdad. Creen en base de lo que entienden, en base de la enseñanza maravillosa de Jesucristo, en base de sus milagros, en base del testimonio audaz de los testigos que le vieron vivo después de su muerte. Entonces, creen en base de lo que entienden, pero aceptan a la vez que hay mucho que jamás podemos entender, porque Dios es infinito y nosotros muy limitados. Entonces, cuando tengamos dudas y cuando comencemos a cuestionar como si fuera Dios, recordemos los peligros que acompañan las dudas que provienen de un espíritu de rebelión. Pero a la vez que nos aseguremos de que las nuestras, si no son de rebelión, sino de nuestra pequeñez delante de Dios, son normales. Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar si le buscamos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Dios le bendiga. Este es University Avenue en el Bronx.